Omar Quiñones, director y fundador de Piensa. Esto es Piensa CAS, tu puerta de entrada a la innovación, al mundo de la innovación educativa. Me acompaña Guido Quiñones, como siempre, cofundador de Piensa y coordinador de proyectos de STEAM. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, Anaer Arévalo. Ella es psicóloga con 15 años de experiencia en la atención de niños con TEA, trastorno del espectro autista, TDAH y problemas de conducta. Ella es especialista en el acompañamiento emocional de padres, cuidadores y capacitaciones para docentes, donde optimiza la inclusión, la adaptación y la educación. También realiza capacitaciones para evaluaciones, diagnósticos y diseños de estrategias de intervención efectiva para la modificación de conducta. Después de esta presentación súper formal, Anaer, bienvenida. Estoy muy contento de tenerte acá en este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Emocionada de compartir mi experiencia con ustedes. Y qué más grato, dado el orgullo y la admiración que desde que mi hermano los presentó conmigo y seguirlos por Instagram y hacer estos contactos, forma parte de esa línea de conexiones que Paraguay me ha brindado hasta ahora. Qué gusto tenerte, escuchar eso. Anaer, para contarle acá a la audiencia, nos conoció por redes sociales, ¿verdad? Conoció nuestro trabajo por redes sociales y afortunadamente se contactó con nosotros, ¿verdad? Y hoy podemos tener y disfrutar de este espacio con ella. Nosotros queremos que eso también sea Piensa Acá, un espacio que nos conecte con la persona, que nos conecte con la comunidad, de poder hablar un poquitito sobre lo que gente ya está haciendo hace mucho y visibilizar eso, ¿verdad? Ante la sociedad. Así que, bueno, encantadísimo. ¿Vos qué tal estás, Guido, hoy? Yo siempre estoy bien. Siempre vos estás bien. Sí, yo siempre estoy bien. Sí, yo nunca estoy mal. Claro. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante porque es algo que convivimos nosotros dentro de nuestro espacio de aprendizaje en Piensa, que es el trastorno del espectro autista, ¿cierto? Y vamos a hablarlo con una persona que entiende dentro de la psicología y tiene experiencia tratando este tipo de diagnósticos. Entonces, a mí me gusta siempre empezar desde el comienzo. Claro. ¿Nos puedes dar una breve descripción, Anaer, sobre lo que es TEA, ¿verdad? Sobre lo que es el trastorno del espectro autista y cómo eso se manifiesta, tal vez a qué edad se puede ir detectando eso? Claro, con mucho gusto. El trastorno del espectro del autismo es una condición de vida. Es un trastorno porque implica alteraciones a nivel de lo que es la estructura, el funcionamiento del cerebro, adaptabilidad, interacción social, comunicación. Hay muchos factores del neurodesarrollo que se ven de una u otra forma interferidos o de forma diferente en el proceso evolutivo de los niños. Dijiste algo que es importante siempre, que mientras más temprano llegue a consulta un nene, pues mejor evolución va a tener. ¿Por qué? Porque podemos disminuir la sintomatología a temprana edad y mayor o mejor pronóstico de evolución va a tener en el desarrollo de las capacidades sociales, adaptativas, de aprendizaje y todas aquellas que son inherentes al funcionamiento de todos los seres humanos. Para mí es una de las condiciones más fascinantes de hablar, de estudiar, de comunicar, de enseñar a otras personas, porque considero que tiene muchas cualidades. Nombraste dentro de mi descripción el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en sus diferentes tipos, y considero que ese tipo de trastorno de neurodesarrollo, cuando no podemos como disminuir los síntomas, ya en la edad de adolescentes somos antisociales, o sea, se transforma en un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno oposicionista desafiante, etcétera, y ahí las decisiones son muy mal tomadas, ¿no? Cuando no podemos disminuir los síntomas. ¿Qué pasa con el trastorno del espectro? Que son personas fascinantes, que tienen una forma diferente de ver la vida y que tomando lo que son sus cualidades, lo que son su destreza, su inteligencia, ¿no? Que podemos hablar de eso porque me preguntabas en la descripción justamente de las altas capacidades. Y yo le decía, altas capacidades es que cognitivas, sociales, porque el desarrollo de la inteligencia no solamente es a nivel intelectual o de aprendizaje, todos desarrollamos eso, pero a medida que vamos creciendo, lo importante es que tus habilidades, tus destrezas, tú las desarrolles y te hagas feliz con eso. ¿Qué pasa con las personas que tienen este diagnóstico o las familias, como yo le llamo? Porque cuando diagnosticamos a un niño dentro del espectro, también estamos diagnosticando a la familia.
Y le digo siempre a los papás en consulta, este nene o esta criatura o este niño no es un extraterrestre, nació 50% de mamá, 50% de papá, y ahí la sintomatología del adulto, ¿no? La gran mayoría de mis pacientes diagnosticados en la adultez viene dado porque diagnostiqué a su hijo o a su hija, ¿no? En las niñas también es algo diferente las características. Entonces, ¿desde qué edad? Desde que, como yo le digo a los pediatras, que son mi mayor referente, igual que los docentes, neuropediatras, otros especialistas, es que si tienes un síntoma que no va acorde al proceso evolutivo, refiérelo, porque a más temprana edad podamos estimular, reeducar, cambiar, modificar la estructura de la familia o la estructura mental del niño, pues muy buena evolución vamos a tener, sobre todo en el área de lenguaje y sociabilidad. Muchos de los pacientes presentan hipersensibilidad sensorial y mientras más temprano nosotros podamos estimular, pues el niño va a desarrollar mejores habilidades a la hora de socializar, de integrarse, de tocar, de sentir, de probar cosas nuevas, donde ellos son muy selectivos, sobre todo en el área de alimentación. Entonces, a tempranas edades, cuando son bebés, la irritabilidad, el trastorno de sueño, niños que son muy irritables, que lloran por todo, que no logran como comunicar lo que quieren, sino a través de las rabietas, ¿ok? Pero también está el otro polo de conductas, que es cuando son niños muy tranquilos, cuando son niños que duermen mucho, cuando son bebés que tú lo colocas en un lugar y sonríen, y lo colocas en otro lugar y todo, y se puede dejar cargar por todos, o sea... Dos diferentes síntomas son al final. Exacto, hay mucha variabilidad, y uno como evaluador se va tanto a los síntomas que van hacia el polo de irritabilidad, hiperactividad, como al otro hipoactivo. ¿Ves? Porque la normalidad... Son polos totalmente opuestos, pero son síntomas de igual forma. Son síntomas de igual forma. Y son indicadores de alerta en lo que son los primeros meses de edad. ¿Ok? Cuando ya pasamos ese rango de primer año hasta los 3 años, que no hay balbuceo, que no hay comunicación visual, que lo puedes llamar por su nombre y el niño no responde al llamado, que tú lo puedes llamar, Jorge, y no te va a hacer caso, tú dices que no escucha, tiene problemas auditivos. Sí. Y resulta que no es eso, sino que no hay llamado, o sea, no hay atención al llamado por su nombre. Hay alteraciones también auditivas que van a quizás estar asociadas a todos nuestros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema intestinal, que es uno de los fundamentales, poder como cambiar y modificar para beneficio del paciente, ¿no? Entonces, hay niños que, por ejemplo, presentan alteraciones auditivas producto de una alergia alimentaria. Entonces, cuando establecemos ese diagnóstico, que entran en proceso de terapia del lenguaje, por ejemplo, estimulación para que hable antes al proceso evolutivo de los 3 años, entonces uno se da cuenta de qué pudiese estar pasando. Hay alteraciones auditivas, por ejemplo, de hipoacusia o que las membranas timpánicas están afectadas y el niño escucha, pero no de forma adecuada. Y entonces por eso tenemos niños que repiten la última frase, que para decir quizás agua te dices la última frase, la A, o te dice más, nada más, no te dice mamá, no repite, o te va a repetir el último fonema de la palabra. Entonces, cuando cambiamos alimentación, se estimula con terapia ocupacional, sensorial, el niño mejora muchísimo y el habla aparece, por ejemplo. ¿Cuál es el profesional, verdad? A mí me encanta esta conversación desde ya porque nos estás comentando de que mientras más temprano se haga el diagnóstico, sí, es mejor porque vos vas a poder ayudar, ¿verdad? A poder estimular ciertas áreas del neurodesarrollo. Por ejemplo, comentaste la hipersensibilidad y poder hacer una terapia de exposición gradual, reestructurar también la familia, ¿verdad? Porque educarle a la familia sobre la condición de vida de esa persona. ¿Junto a quién? Los papás y la mamá que nos están viendo, ¿verdad? ¿Junto a quién? Vos hablaste de síntomas desde el nacimiento, hasta los primeros años de vida. Hablaste de diferentes fases. ¿Junto a qué profesional le debe llevar el papá? ¿A quién debe acudir el papá, la mamá? Ok. Cuando el bebé nace, que sale después de las manos del ginecólogo, el primer especialista que lo atiende es el pediatra. Sí. Y le lleva hasta los 12 años, que es niño, ¿no? Es la edad que nosotros estipulamos que ya entra en adolescencia posterior. Entonces, el pediatra debe conocer cuáles son los indicadores de alerta
en las primeras fases, ¿no? En los primeros meses, y luego hasta los 3 años, y luego a los 5 años con el cambio de pensamiento y cuáles son las habilidades que debería haber desarrollado el niño. Y si no ha desarrollado alguna, yo siempre les digo a los pediatras que no esperen. No, porque siempre existe el comentario, es que el sobrino habló a los 7 años, es que el primito habló a tal edad. No, todos somos diferentes. Y con esta posibilidad que hablábamos previo de que ahora tenemos más diagnósticos de trastornos de neurodesarrollo, es importante que el pediatra esté bien capacitado y pueda referir. No te quedes con un paciente que a los 3 años no balbucee, no diga primeras palabras, no tenga las 100 palabras completas, o sea, no esté en un desarrollo psicomotor acorde, que presente hipersensibilidad al sonido, que presente hipersensibilidad sensorial, qué sé yo, algún gusto, que todavía esté muy selectivo con la comida. Con la comida, ¿no? Siempre es importante hacer la referencia. El psicólogo acompaña todos los procesos. ¿Por qué? Porque evaluamos las 14 áreas de neurodesarrollo. No solamente el área de lenguaje, motricidad, sino aprendizaje, sociabilidad, adaptabilidad, oído, gusto, tacto. ¿Cómo se están desarrollando las 14 áreas de neurodesarrollo que son las de primer impacto, ¿no? Entonces, viene otra fase hasta los 5 años que si no ha desarrollado el lenguaje, no agarra bien el lápiz, no salta con los 2 pies, o sea, hay una serie de características a nivel psicomotor que también no son indicadores de alerta, que ya ahí entra en papel el docente. Fascinante trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque en esa edad es cuando el niño sale a vivir o a convivir con otros niños, ¿cierto?, que son su grupo de pares, y con otras figuras de autoridad que no es papá y mamá. Entonces, sí, son otras autoridades que me tienen que... Todo es nuevo de nuevo. Es súper interesante porque el desconocimiento que se da, ¿verdad?, a este tipo de diagnósticos desde los padres mismos, ¿verdad? Sí, claro. A veces hasta los profesionales, pero como voy a decir, un profesional responsable tiene que saber cuáles son los hitos de neurodesarrollo que tienen que lograr la persona en sus diferentes edades, ¿verdad? Me recuerda una anécdota de un papá acá de Piensa que me cuenta que su hijo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. Sin embargo, él me cuenta su experiencia de ignorancia previa y cómo él trató eso, ¿verdad? Decía que su hijo, para irse a la escuela, muchas veces no se quería poner ciertas medias. Así es. ¿Verdad? Y él armaba un escándalo, un berrinche, desde la perspectiva del papá, por ponerse la media. Y el papá incluso le ordenaba, ¿verdad? Que era malcriado, que le ordenaba que se ponga la media. El chico se ponía la media un rato para subirse al transporte y se quitaba, durante el transporte ya se quitaba la media, ¿verdad? Así es. Entonces él fue aprendiendo que esa hipersensibilidad al tacto era ya un síntoma después de ciertas medias encima del trastorno del espectro autista. Entonces, acá también hay una oportunidad muy grande, Anaer, y del ese punto en desconocimiento. específico, antes que avances, y disculpa que te interrumpa, se llama intereses restringidos. Es una selectividad por un gusto y una preferencia, ¿no? Que también aparece con estereotipias motoras cuando ese papá lograba decirle no vas a ir con esas medias. Te aseguro que ese berrinche, ese nivel de irritabilidad, de molestia del nene, por supuesto iba a causar un día desajustado para todos. Desde su perspectiva, él ve de otra forma. Claro, y que ven acá, ya, es como que ¿por qué escogiste esos lentes y no unos rojos? Claro. No, tú tienes tus gustos y tus preferencias. Yo siempre hago hincapié a los papás que si es un gusto, una preferencia, un interés restringido con un tema o con algo que no le está haciendo daño a alguien, déjalo, permítelo, porque nosotros también hacemos eso. ¿Por qué escogiste una franela negra? ¿Por qué escoges que sea de ese tipo? Porque no, o sea, nosotros vamos creando desde muy pequeños nuestra personalidad y nuestros gustos. Entonces, porque parezca irrelevante para el papá, no quiere decir que está mal. Y que si él le gustaban sus medias rojas o sus medias de algodón y no de otro tipo de material, ¿qué nos cuesta permitirles y flexibilizar a que sean esas medias? ¿Cómo se llama el término? ¿Me repetí el término? Intereses restringidos. Intereses restringidos, es súper genial, es un concepto nuevo. Vos nos empezaste a hablar, Naer,
del papel que tiene el docente ya en una etapa en donde el chico se va exponiendo a un entorno social más activo, ¿verdad? Y a figuras de autoridades diferentes que las que tiene en su casa. ¿Cuáles vos crees que son los desafíos más comunes que enfrentan los docentes en aula con chicos, chicas que tienen TEA, que tienen trastornos del espectro autista? Bueno, es por diferentes fases también. Hay muchos desafíos a los cuales ellos o los docentes se enfrentan en cada nivel educativo, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo o vamos con ese proceso de preescolar, ¿no? Vengo de mi casa a exponer una nueva figura de autoridad a mi grupo de pares, a jugar, a saber que hay niños, que hay niñas, que jugamos diferente y que yo tengo un interés diferente, que quizás yo voy a jugar no con el auto o el carrito, ¿no? Sino que voy a jugar con las ruedas del carrito. Quizás mis compañeros no van a entender que a mí me gusta ver es cómo gira una parte específica de eso no se juega así. Y mis amigos van a decir, eso no se juega así, se rueda, se va a rodar, ¿no? Y yo juego es con partes de eso que me gusta. Entonces hay una diferencia en gustos y sobre todo en los procesos de adaptabilidad. Quizás hay un niño que puede adaptarse fácil y hay uno que le va a costar todo el año escolar adaptarse al horario, al uniforme, a la maestra, al tono de voz de la maestra. Si la maestra tiene un tono de voz elevado y yo tengo hipersensibilidad auditiva, yo no la voy a querer escuchar y me voy a tapar los oídos y no quiero escuchar a la maestra, y mucho menos cuando canta con mis amigos. O si está acostumbrado a algo también que ya él tiene un proceso, me pasó en la semana, por eso voy a contar. Tuve un problema, cambiamos las cajas de los kits, nosotros teníamos todo, una caja para cada chico, y queríamos que ellos empiecen a interactuar con las piezas y busquen los kits de robótica. Los kits de robótica. Separamos todo por colores y juntamos todos. Todos los colores son iguales y colocamos todos. Nos fuimos hasta en una clase específica, en un curso. Salió súper bien todo. Los chicos había sido esa noción de agarrar las piezas de todo y evaluamos súper bien. Nos fuimos a otra clase donde había chicos con autismo. Y imagínate, vos le agarraste y le cambiaste toda su perspectiva de agarrar y yo le dije, igual a los profes, vamos a agarrar, vamos a sentarnos y avisarles primero. Esa es una de las técnicas. Claro, avisarles primero, anticipación de lo que va a pasar, porque si no se nos va a armar un berrinche, ¿verdad? Claro. Y bueno, lo que sí es que presentaron los profes y bueno, hoy vamos a trabajar nomás ya estaba sentado, ya estaba en el lugar. ¿Dónde está mi caja? Sí. ¿Dónde está mi caja? Y no, pero yo quiero mi caja. Sí. No, yo no quiero cajas conjuntas. Pero él ve de esa claro. Y mira lo que te acabas de decir, que es una de las técnicas para las profesoras o las docentes, que es la anticipación. Sí. Mañana en la clase vamos a hacer esto, van a estar las cajas diferentes, vamos a usar colores diferentes, quizás voy a colocar música, Tendré que anticiparle de eso. Anticipación es importantísimo, es una de las técnicas más eficaces para los niños que tienen rigidez mental. Su pensamiento es más estructurado, es más concreto, es más literal. Entonces, las cosas que parecen abstractas o parecen insignificantes para nosotros en un chiste, en un refrán, ellos no logran como conectarla a lo que les queremos decir, por ejemplo. Entonces, con ellos las órdenes son más concretas, más directas, más cortas, y así va a funcionar mejor, igual en el ambiente escolar. En la fase de preescolar, el método PEX, que es un método de pictogramas donde todo está visualizado, esa es otra de las herramientas que se utilizan para que se le agilice o se le permita a la docente también, ambientar acorde no solo a los niños que están dentro del espectro, sino a toda la población, y se le va a hacer mucho mejor el manejo a nivel de ambientación y lo que es identidad visual. Hay muchos niños que son visuales y no son auditivos, o son kinestésicos, que es cuando construimos cosas y quizás no es por el oído, sino por la visión, donde yo te sigo mejor en la instrucción, ¿no? Claro. Entonces, y así vamos avanzando en lo que es la fase de primer grado, segundo. Hay muchos mitos a partir de los 7 años con que ellos tienen un desarrollo cognitivo evolucionado y son más inteligentes que todos. No todos los niños o las personas que están dentro del espectro tienen altas capacidades intelectuales. ¿Qué pasa? Que sí pueden tener memoria visual,
y una memoria excepcional a detalles, gustos y preferencias. En eso sí, quizás alguien que está dentro del espectro en tu salón no se va a dar cuenta, por ejemplo, de cosas muy generales, pero sí que te cortaste la barba, que tus lentes ya no son negros, que la profe no vino con el lápiz labial, o que ese árbol no estaba ahí la semana pasada, ¿dónde está el árbol que estaba ahí? O sea, se van a dar cuenta de detalles específicos a sus preferencias y eso hace que su memoria sea muy visual y recuerdan muchas cosas, direcciones, números de teléfono. En base a sus gustos e intereses, van a memorizar con una facilidad extraordinaria. ¿Ves? A veces en esa edad los papás dicen, sí, pero es que ella vio cierta película muchas veces o un programa de comiquitas muchas veces y muchas veces. Sí, porque la parte de comprensión del lenguaje quizás es un poco más lenta en comparación a otros niños que no están dentro del espectro. Entonces, dentro de lo que son nuestras funciones ejecutivas o funciones mentales, hay un funcionamiento diferente. Por eso es que nosotros educamos desde la comprensión del lenguaje. Y si el niño no comprendió la orden, no es porque, o no la ejecutó, no es porque no quiso, o es rebelde, está en desafío de la autoridad, sino que quizás no comprendió la orden. Entonces, al explicársela de otra manera, o imitando con él, o buscando otra herramienta, puede ser visual o de imitación, él va a comprender la orden y la va a ejecutar de una mejor manera a la hora de seguir instrucciones, por ejemplo, ¿no? Hay una alteración en lo que son las neuronas espejo, que no permite ese tipo de conexiones sinápticas tan rápido y eso hace que, como les decía, los lenguajes son diferentes. En esas primeras edades, cuando no hay el desarrollo del lenguaje expresivo y oral de forma acorde al proceso evolutivo, es importantísimo poder identificarlo y estimular con terapia de lenguaje, porque de ahí es que nace todo lo demás, aprendizajes, formas de expresarte lo que deseo, y cuando ese lenguaje no se da, entonces la base neurológica, porque no se da, ahí nos aliamos. La fonoaudiología. La fonoaudióloga aquí en Paraguay se llama de esa manera. Sí. Y por supuesto siempre en el desarrollo psicomotor estar aliados con el terapeuta ocupacional. Siempre es importante esa alianza y conexión inclusive con el nutricionista, con el gastroenterólogo pediatra y con el neuropediatra, ¿no? El psicólogo siempre le va a permitir al papá la guía hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo y dónde tenemos que focalizar aún más la atención del especialista. Porque dentro del trastorno del espectro autista hay niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, según la definición del DSM-5 en la actualidad. Antes existía el DSM-4, ¿sabes? Bajo otro tipo de terminologías, era por grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Pero ¿qué pasó? Que, por ejemplo, términos o diagnósticos como el trastorno desintegrativo en la niñez, trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger, por ejemplo, ya no se usa en este nuevo manual de diagnóstico y ahora hablamos de los niveles. Y ahí la funcionalidad del paciente es lo que va a determinar ese nivel. La funcionalidad donde en el colegio, en las actividades extracurriculares como las de ustedes, en la familia, en los sistemas adaptativos para su comida, en sus hábitos, sus rutinas. Entonces, mientras mayor requerimiento necesite ese niño para desenvolverse, ahí viene el nivel, si es 1, 2 o 3, y con énfasis. A mí me gusta mucho hablar de eso porque a veces puede pasar desapercibido una niña dentro del espectro autista, pero claro, va a tener un énfasis en la sociabilidad, por ejemplo. Es la niña que llega, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Me integro, saludo, pero a la hora de realmente interactuar en un juego o seguirte una instrucción, como yo diga, al momento que yo diga, bajo mis reglas, cambio la regla, no me amoldo, no sé esperar turnos, ¿sí? Eso, por ejemplo, en la parte social. Quizás tienen otros intereses. En las niñas el trastorno pasa más desapercibido que en los niños. Hay una diferencia a la hora de establecer ese diagnóstico. No todas las características son iguales y no todos los pacientes son iguales. Podemos estar en esta sala con 5 chicos o personas adultas dentro del trastorno del espectro con ese diagnóstico y ninguno va a ser igual a otro. Podemos tener intereses comunes. Nos gustan los dinosaurios, nos gustan los planetas, nos fascina un cierto tipo de comiquitas, tenemos un lenguaje a la hora de hablar con prosodia, que es ese entonadito diferente, esa entonación diferente, y entonces los papás dicen, no, es que ve mucho comiquita, y ve mucho tal personaje, y por eso habla de esa manera, y resulta que no es una característica dentro del espectro.
¿Sí? Perfecto. Yo creo que estamos escuchando de parte de Anael y en esta conversación tan rica de conocimiento y ideas que estamos teniendo, consejos que sirven tanto para docentes como para padres, Así ¿verdad, es. Anael? Porque al final conocer el- el- esta condición, ¿verdad? Como un todo y conocer sus características muy, muy marcadas y que me resonaron mucho son el interés restringido, que genera una rigidez a la hora o sea, una falta de flexibilidad, tal vez podríamos decir, ¿verdad? Ante ciertas situaciones que se tienen que ir trabajando. Y vos hablaste de un trabajo multidisciplinar, Totalmente. no solamente en auditivo, fonoaudiólogo, ¿verdad? No solamente psicológico, sino también nutricional, por ejemplo. Entonces eso me parece algo que es súper interesante, Y que los padres también conozcan, ¿verdad? Este tipo es interesante de enfoque. saber, es interesante en sí, en resumen, lo que estábamos haciendo era detectar en más temprana edad, ¿verdad? Ujú. Tipo, hay dos etapas, de 0 a 3 años, depende del pediatra, Ujú. de 3 años a 5, a 6, Que la fase de preescolar. preescolar, pero ya es más difícil, pues, identificar. Ahí ya depende del docente Claro. y tiene que estar viendo, ya son varios chicos, entonces, tipo, esas etapas es bueno saber, porque cuanto más temprano se detecta, más rápido se puede adaptar. Pues. Claro, total. Se pueden hacer Sí, diferentes acciones para el proceso evolutivo claro. de ese niño. Ese trabajo, ¿cómo vean a ver ese trabajo del padre, de la madre con el docente, ¿verdad? O con los docentes? Tiene que ser naturalmente un trabajo colaborativo también, ¿verdad? Sí. De intercambio de información. Y para eso tiene que haber una estructura organizacional también dentro de la institución educativa, Claro. que fomenten esos espacios, ¿verdad? Porque yo creo que, ¿cómo vos ves? Yo sé que está hace un tiempo en Paraguay, pero tal vez ya tuviste la oportunidad de poder interactuar con algunas instituciones, con algunos docentes o con muchos docentes. Me gustaría conocer un poco tu perspectiva de cómo vos ves ese panorama o esa brecha que existe entre lo que es y lo que debería ser, ¿verdad? En tu visión como profesional. Ya, no solamente aquí en Paraguay, donde últimamente he tenido la posibilidad de aportar a los docentes que se han sumado a IP Servicios Profesionales, porque tenemos un programa de formación docente, se llama Mi Mundo TEA, y ahí justamente es un acompañamiento tanto para la familia como para los docentes, inclusive entrenadores de fútbol, de karate, en cada actividad donde el niño se va a desenvolver de forma extracurricular. Entonces, en ese programa de formación hablamos justamente de ese tacto, de esa forma del maestro transmitir que tu hijo está presentando tal cual conducta en el salón de clase y que te aseguro que el papá lo conoce, pero no a ese nivel. Conoce que se desenvuelve o se desarrolla o presenta ese comportamiento igual en otros ambientes, porque para poder establecer un diagnóstico no es que solamente por tener el criterio de que así se comporta en la escuela, en la casa quizás no se va a comportar de la misma manera, en el karate de otra manera, sino que poder trabajar en conjunto y que comunicarnos sea la base fundamental para trabajar en equipo con los papás y cada una de las personas que hace vida con ese niño, en el caso de la parte infantil, ¿no? Sí. Pero ahí es importante que tengamos la disposición de aprender. Hemos estado haciendo reuniones con directivos de las diferentes instituciones educativas de la zona, solamente con el área de Ciudad del Este, por ejemplo, y hemos tenido muy bonita receptividad. Yo creo que no solamente aquí en Paraguay, sino en Latinoamérica como tal, sabemos lo que se debe hacer desde los ministerios de educación, desde el Ministerio de Salud, etcétera, pero no hay el recurso de cómo cubrir tanto. Pero siempre que se hagan acciones educativas y de formación, tanto para padres como docentes, por parte de la institución que sea o la organización que sea. Por ejemplo, aquí hay organizaciones que trabajan para eso, que forman a los docentes para eso.
Y ahí la gran importancia es que seamos receptivos de eso. En las escuelas para padres, hablar de este tipo de temas para los papás que viven esto en casa, tú dices, hasta con ellos hay cierto, como no rechazo, sino como que ciertos tabúes aún, ¿no? Eso iba a decir, y dentro del espectro hay tantos mitos y tabúes que tú dices, pero es tan fascinante, porque dentro de mi estadística de pacientes, los que mejor tienen evolución son los niños que tienen el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Como si fuera que tienen una enfermedad así, tipo, Dios. Y resulta que es así. Tiene cáncer mi hijo. La ignorancia o tal vez el sesgo social que hay, ¿verdad? Lleva a ese mal entendido, pero así radical. No, y eso es lo que la gente normalmente consume. No, inclusive para el psicólogo, no solamente porque presente alteraciones dentro del espectro, sino que ir al psicólogo, todavía hay mucha gente que dice, no, eso es para locos, yo estoy bien, yo no tengo nada. Y resulta que somos un apoyo para optimizar la vida de la persona, para sacar la mejor versión de ti, puedas sentirte felicidad. Claro. Hay muchos chicos que vienen, nosotros tenemos experiencia específicamente en clases de robótica, en donde tenemos alumnos con diagnóstico o en fase de diagnóstico TEA, ¿verdad? En el cual los padres ven que después de un tiempo de clases de robótica, estos espacios extracurriculares más distendidos tal vez, ¿verdad? No tan estructurados como en la escuela, ellos ven mejoras en sus hijos, ¿verdad? Claro. Nosotros no tenemos forma hoy, ¿verdad?, de medir eso, pero empíricamente conversamos con muchos padres cuyos hijos tienen diagnóstico y nos manifiestan esto. ¿Vos crees a qué se debe eso, Ana? Porque están haciendo lo que les gusta. Cuando tú haces algo que te agrada, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, te sientes diferente, sientes que no te estamos coartando de tu creatividad, que no estoy coartando ni te estoy diciendo no lo hagas de esa manera, tienes que hacerlo esta. Y en el colegio pasa mucho eso. El sistema educativo pretende es que el niño venga y aprenda según una metodología que a veces muchas veces está obsoleta. Claro. ¿Ves? Entonces es al revés, es poder adaptar el aprendizaje que tú quieres transmitir a la manera en que él aprende, porque todos somos diferentes y no vamos a aprender todos de la misma manera. Entonces, ahí la flexibilidad y la posibilidad de que los docentes puedan considerar siempre entrenarse, tener la disposición de aprender o desaprender para aprender. Y ahí nosotros estamos desarrollando cada día aportes nuevos para los docentes en nuestras capacitaciones que les permitan a ellos poder disfrutar de dar clases y de tener esa posibilidad de pensar que si tengo un niño dentro del espectro lo voy a optimizar, va a ser un logro para mí, o sea, es fascinante trabajar con ellos. Es un desafío súper rico e interesante. Una que quiero adicionar, ya que mis profes también van a estar viendo el podcast para Piensa Cats. ¿Cómo la abordás muchas veces? Porque hay ese tabú y hay padres así como vos decís, tipo, sí, ya saben que sus hijos son autistas, que tienen el trastorno en sí, pero hay padres que están todavía con ese tabú ahí. ¿Y cómo la abordás? Digo, ¿cómo la abordás? ¿Cómo el profe le aborda al padre en sí? Y de forma, porque hay veces que vos le contás, yo estoy viendo estos síntomas y no, mi hijo no tiene nada. Y llega negación. Esos cursos que ella está diciendo es bueno, tipo, fomentar también para que profesionales le puedan comunicar de forma más elocuente, ¿verdad? A su hijo, el análisis en sí. Claro, yo siempre creo que el conocimiento te va a dar la oportunidad de hablar sin duda, y te va a dar la oportunidad de hablar desde la sinceridad, sin confundir al papá de lo que le está pasando a su hijo. Y considerar cada palabra, ¿sabes? Para no propiciar herir al que está herido, porque un papá está en duelo, porque él quiere que el niño venga y se comporte de tal o cual manera y que no le digan nada y que no le refieran eso. Importante es que también, así como hablamos de las conductas que no están acordes o están desajustadas o ¿sabe? El comportamiento que está presentando diferente el niño en el salón de clase,
también sacar a relucir todas las habilidades, las destrezas cuando lo hace bien y aprovechar el lenguaje positivo para hablar con ellos. Muchos de mis pacientes no son de esa forma de que los vas a castigar y el niño va a atender el castigo y después lo va a entender y por ahí hay un refuerzo que se hizo para modificar una conducta. Muchas veces es con las habilidades y en lo bueno que él es, en reforzarle que lo que él está haciendo y que ser él es valioso, que no es malo ser él. Pero hablaste de algo donde esa empatía con el papá es importante. Muchos papás les digo en consulta, está bien, no le pongamos nombre al trastorno que presenta, pero si sabes que presenta esta y tal cual conducta, sos consciente al menos. Que no le pongamos nombre, está bien, pero vamos a darle atención. En vez de preocupación, lo ocupamos a que sí se puedan trabajar esas áreas que el niño necesita y después vemos, después discutimos el diagnóstico. Pero sé que cuando te enamores de tu hijo, si no intentes cambiarlo, no intentes modificar quién es en esencia, tú vas a decir orgullosamente mi hija está dentro del espectro. Sí. ¿Por qué? Porque tienen tantas habilidades, tienen tantas destrezas y capacidades a aprovechar. Por ejemplo, hay muchos de ellos que cumplen con orden, con los horarios, están pendientes de las horas, están pendientes de estar limpios, están pendientes de lo que les gusta y son disciplinados en eso. Son fieles, son buenos amigos, o sea, son selectivos para la amistad. Quizás van a tener 1 o 2 a lo largo de la vida o de la vida escolar, pero van a ser leales con esos niños y van a ser leales con sus amigos. Entonces tú dices, ¿es malo hacer eso? ¿Dónde está la estructura de que esto es bueno y esto es malo y el que más socializa está bien y el que menos socializa está mal? ¿Dónde está eso? Sí. Los sistemas educativos, sociales y religiosos a veces nos coartan a eso y nos hacen sentir que ser yo está mal. Sí. Y resulta que no es así. Es fascinante ser yo. Claro. Y qué bueno es la inclusión y que me acepten como yo soy. Así mismo. Entonces, en los procesos o en los programas de formación para los docentes hacemos énfasis en que la educación es fundamental para poder brindar un mejor servicio. ¿A quién? A tus estudiantes, y que te sientas complacido con eso y que te disfrutes tu clase y que hoy puedas cantar y puedas meditar en la clase de matemática, en la clase de robótica y sea fascinante docente, para él. Y que sientas como docente que estás aportando realmente a la formación, al crecimiento de esas personas, ¿verdad? Desde tu enfoque de inclusión, de diversidad, de preparación. A mí me encanta porque estamos hablando de que tenemos que fomentar la formación y la capacitación ante este tipo de diagnóstico, porque el tratamiento es diferente. Totalmente. Y va muy de la mano de la línea mucho más actual, mucho más basada en evidencia científica, de que el docente tiene... Los alumnos, a todos aprendemos de forma diferente. Totalmente. Todos somos diferentes y nosotros como docentes tenemos que adaptarnos, como educadores tenemos que adaptarnos a ese contexto y no adaptarle a los alumnos, a los chicos, a nuestra forma de enseñar, a nuestra forma de transmitir muchas veces conocimiento y yo creo que bueno, va muy alineado con muchísimas líneas de investigación actuales y ya no tan actuales, pero que se saben y que hoy recién se están empezando a implementar y a diseminar por todo el ecosistema educativo, ¿verdad? A mí me parece que esta conversación tiene que ser una conversación que tengamos mucho más frecuentemente, Ana, porque creo que tenemos la obligación de educarnos como sociedad. Así es. Para poder atender mejor a estas futuras generaciones que van a tener que ser plenos en su vida, ¿cierto? Y que van a tener que resolver muchos de los problemas que nosotros no vamos ni ser capaces de resolver, pero ellos van a probablemente tener más herramientas. Tienen más habilidad muchas veces y además, ser conscientes de que no es algo malo. No, para nada. Y romper con esos tabúes también, ¿verdad? Porque yo creo que la gente en sí, los padres, tienen muchas dudas todavía.
¿entendés? Y tienen miedo. Claro, Tienen mucho miedo. y por ese tabú no preguntás, y por ese, y ya, ya sabes, pero no sabes, y entonces me quedo nomás con esta duda. La acción más simple que podemos ejercer es esto, abrir estos espacios de comunicación y poder hablar más sobre el tema. ¿Verdad? Si te puedes dar cuenta, me fascina hablar de... Sí, me di cuenta. Yo quiero que nos des, que le des un mensaje, ¿verdad? A la sociedad en general, a todas las personas que nos están viendo, Anaer, sobre esta condición de vida, sobre la importancia que tiene la inclusión y el apoyo educativo, esa evolución de nuestro ecosistema educativo para esta condición de vida, ¿verdad? A ver, considerar que el autismo es una condición, una manera diferente de ver la vida, considerar que tiene muchas habilidades y destrezas que podemos aprovechar, en el pensar en lo simple y lo diferente que todos somos y propiciar la inclusión desde la aceptación de cada uno de nosotros, sobre todo de ellos, y permitirles que sean ellos, siempre buscando la mejor estrategia para educar, adaptar, reajustar las conductas que sean necesarias y aprovechar que son literales, con pensamiento rígido, con intereses restringidos, aprovechar eso para sacar el mejor provecho en cada uno de los espacios donde ellos se desenvuelven. Trabajar de forma multidisciplinaria con los especialistas, con el docente, con los padres, con ustedes que forman parte de una actividad extracurricular, pero que a ellos les fascina la robótica, les fascina programar, les fascina los videojuegos, o sea, es algo que siempre va a llamar la atención y eso es ciencia. Qué mejor forma de educar a alguien desde ahí, desde la curiosidad, desde que lo que le gusta, lo que le apasiona, como interés restrictivo, por ejemplo. Sí. Y que sepan los papás que no están solos. Habemos mucha gente enamorada de lo que hacemos y que siempre vamos a estar de la mano para brindarles esa mano amiga o quizás esa palabra de aliento o esa información que van a necesitar para que sus vidas sean más óptimas en donde quiera que se encuentren, en un aeropuerto, en la escuela, en el fútbol, aquí puedan disfrutar de un paseo, pero sabiendo qué hacer con sus hijos y disfrutárselos, que forman parte de ese proceso de aceptación de la condición como tal. El trastorno del espectro del autismo, siento, y lo digo en mis conferencias, digo, quizás nosotros un día somos los que vamos a tener el diagnóstico, ¿no? Estos son tal, los que fueron normales hasta cierto punto, ¿no? Porque ellos vienen en un proceso de crecimiento, de evolución y de poder quizás toda esta transformación genética, ADN, que hemos tenido como evolución de nuestras vidas, y eso es imparable, es algo que los niños vienen ahora con nuevas destrezas y nuevas aplicaciones ya de solo un clic, y ya vienen con eso, con esa predisposición de aprendizajes más fáciles de lo que nosotros quizás tuvimos. Importantísimo, que no quiero dejar pasar por alto, la alimentación. La alimentación es algo que se tiene que cuidar no solo con los niños dentro del trastorno del espectro, sino en general. Y mientras cuidemos de ellos en el consumo de azúcares, de chocolate, de aditivos químicos, de café, de gluten, de caseína, por ejemplo, que es una fosfoproteína de la leche, que si yo soy alérgico a algún alimento, voy a tener una predisposición para mis aprendizajes, sociabilidad, adaptabilidad y por ende en cualquier área de neurodesarrollo. La alimentación, cuidar la alimentación de los niños, sobre todo que presenten indicadores dentro del trastorno del espectro, es algo fundamental para su proceso de evolución más rápida, porque ese es otro punto que también lo podemos desarrollar en otro momento, los tipos de evolución, porque hay evolución lenta, evolución rápida, que tú hiciste ciertas modificaciones en la estimulación de los aprendizajes o el lenguaje y el niño evolucionó sumamente rápido. Yo considero que desde AIP Servicios Profesionales podemos tener una alianza muy linda. Estoy completamente a la orden, claro. Y creo que dentro de una de nuestras conferencias que se llama El Mundo Necesita Más Nerds, es justamente por eso, por especificar que con disciplina, con orden, con determinación, con hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, y muchos de las personas con diagnóstico dentro del espectro autista presentan esas características. Entonces, es fascinante para mí hablar del tema. Gracias por la invitación y por aquí me tienen cuando me inviten. Muchísimas gracias, Ana. Le agradecemos a toda la gente que nos está viendo, a todas las personas que acompañan nuestro trabajo. Le invitamos a que se suscriban al canal
para que puedan mantenerse al día con todos los videos. También le invitamos a que nos sigan en la página de Instagram Piensa Latam, que visiten nuestra página web piensa.la. Y bueno, agradecido otra vez, Anael, con tu presencia. Acá nos despedimos entonces, Guido. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Un gusto.